Bueno, el tema que elegimos nosotros fue la inflación alta. Y bueno, vamos a empezar describiendo qué es la inflación. La ¿Escuchando? inflación consiste en el aumento sostenido de los precios y sus principales características son la persistencia en el tiempo y la generalidad. La inflación tiene como consecuencia más grave frenar el crecimiento económico de un país. Nosotros expusimos acá un cuadrito en donde expone las tasas de inflación en Latinoamérica. Se muestra por 5 periodos y se ve que el periodo más alto de inflación fue el de 1986 y 1990. Vamos a empezar describiendo primero la relación de los déficits presupuestarios y la creación del dinero. El Estado puede financiar su déficit de dos formas: emitiendo bonos o creando dinero a través de la cooperación del Banco Central. ¿Qué quiere decir? El gobierno emite bonos porque tiene déficit y necesita financiarse para que otros países o personas se lo compren. Luego, que eso es uno de los motivos que genera la inflación. Y luego el banco crea dinero a través de la cooperación del Banco Central, es decir, que se autofinancia. El gobierno emite bonos, el Banco Central se los compra y ahí el gobierno obtiene el dinero que necesita para financiar. Este proceso se llama monetización de la deuda. Entonces, cuando empiezan las hiperinflaciones, que son periodos de elevada inflación, tenemos dos cambios. Crisis presupuestaria, por ejemplo, puede venir de una guerra, porque el Estado tiene menos ingresos fiscales y necesita hacer gastos para reconstruir el país. O, por ejemplo, puede ser la disminución de un precio de la materia prima, que es la mayor fuente de ingreso que tiene un país. Por ejemplo, podemos dar el de Bolivia, que bajó mucho el precio del estaño, con lo cual, al verse afectado el precio, sus exportaciones cayeron y entraron en un déficit. Bueno, después también tenemos, eso es lo que se llama cuando el Estado tiene menor capacidad para obtener préstamos del público de otros para poder financiar su déficit, se llama creación de dinero. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede devolver la deuda a futuro, entonces los prestamistas de otros países piden intereses mucho más altos o dejan de prestarlo. Esto es lo que lleva a que el gobierno emita dinero. Claro, digamos, no es que lo otro genera la creación de dinero, digamos, la imposibilidad de financiarse de manera voluntaria con préstamos por parte de terceros llevan a financiarse a través de la creación de dinero. Sí, ¿Ok? sí, sí. Bien. Bueno. Para saber entonces cuál es la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero, necesitamos saber. Tenemos el señoriaje, que es igual a la creación de dinero dividida por el nivel general de precios. Que quiere decir que el Estado genera ingresos creando su propio dinero. Con lo cual vamos a necesitar, acá hay una formulita que nos explica que el señoriaje va a ser la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero multiplicado por los saldos monetarios reales, que vendría a ser la cantidad real de dinero. Entonces vamos a tener que, para calcular magnitudes grandes, lo vamos a dividir por el ingreso. Acá lo que vamos a tener, entonces, que como conclusión, que el señoriaje es la cantidad de ingresos que obtiene el Estado creando dinero, que es igual a la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero multiplicada por los saldos monetarios reales. Un ejemplo puede ser,
cuando menor es el señoriaje, mayor es la tasa necesaria de crecimiento de la cantidad de dinero, lo que lleva a que la inflación sea mayor para generar una cantidad determinada de señoriaje. ¿Sí? Después, el otro tema que tenemos va a ser la inflación y los saldos monetarios reales. Y acá nos vamos a preguntar, ¿de qué depende la cantidad de saldos monetarios reales que está dispuesto a tener el público con la inflación y cómo depende esta cantidad de crecimiento de la cantidad nominal de dinero? Para eso vamos a tener que remontarnos a lo que vimos, que es la relación de la curva LM, que habla de los saldos monetarios reales es igual al ingreso, que depende de la cantidad de dinero, pero tiene una relación negativa con lo que es la tasa de interés. Esto quiere decir que cuando aumenta la renta real, el público tiende a tener mayores saldos monetarios reales. Cuando sube el tipo de interés nominal, la gente se desprende de su dinero para tener bonos, que es lo que le genera un rendimiento. Por lo cual el público tiende a reducir sus saldos monetarios reales. En épocas cuando estamos en periodos cuando la economía está estable o hay hiperinflación, vamos a utilizar esta formulita, que es la cantidad de saldos monetarios reales, que viene dada por el interés, lo vamos a expresar por la renta real y la inflación esperada. Bueno, ¿qué más? Acá tenemos que cuando la inflación es posible que la inflación esperada varíe mucho más que el tipo de interés real y la renta real. Por ende representamos la red de esta forma. De la M sobre P, que es el ingreso, va a depender, tiene una relación inversa con la inflación esperada y la renta y el interés real, con lo cual el ingreso y el interés real se mantienen constantes. Cuando hay hiperinflación, los saldos monetarios reales dependen de la tasa de inflación esperada. Y quiere decir, cuando la tasa de inflación esperada aumenta, es cada vez más caro tener dinero, por lo cual el público se desprende de su dinero y en este caso va a adquirir bonos que le va a generar un rendimiento. Cuando pasa esto, la gente, cuando hay inflaciones, no les conviene tener dinero en la mano porque se desvaloriza. Entonces aparece el trueque, que es decir, que es el intercambio de bienes por otros bienes, para no tener dinero en efectivo que con el tiempo reduce su poder de compra. Y luego vamos a tener que también aparece la dolarización, que quiere decir que las personas utilizan monedas extranjeras como depósito de valor y para realizar transacciones interiores. Es como más o menos lo que está pasando ahora en Argentina, que la gente compra dólares porque el peso se desvaloriza día a día, entonces como depósito de valor. Entonces, como conclusión, tenemos que cuando aumenta la inflación esperada, lleva al público a utilizar el dinero y lo que hace que reduce sus saldos monetarios reales porque se... Ok. Yo ahí después, cuando publique el video este y pongamos la presentación de ustedes para que la vean ustedes y sus compañeros, les voy a adjuntar algunos documentos. No pretendo que los vean en profundidad, pero sí como para que les queden, para que los miren de la experiencia de la hiperinflación en la Argentina. Es un paper de Pablo con Broda, donde hacen como una bitácora, ¿no? Cuáles fueron las cosas que fueron pasando día por día y cómo se tomaban las decisiones. Eso yo después se los voy a dejar como para que ustedes lo tengan ahí de documentación adicional. Bueno.
Gracias. Hola. Perdón, acá. Dale, Vero. Bueno, ahora continuamos con la relación entre el déficit, el señoriaje y la inflación. Como vimos recién, el señoriaje, tenemos ahora dos relaciones. Tenemos el señoriaje, como vimos que es la tasa de crecimiento del dinero, multiplicado por los saldos reales de poder adquisitivo, y estos saldos reales dependen negativamente de la inflación esperada. ¿Sí? El señoriaje es utilizado como una fuente de financiación. Es decir, esta necesidad de financiar un gran déficit presupuestario por medio del señoriaje puede provocar una elevada inflación. Es importante decir que, bueno, que esta función no es lineal. Es decir, el gobierno no puede emitir sin límite para aumentar el señoriaje. ¿Sí? Continuamos con la siguiente y vemos que teniendo en cuenta el crecimiento de dinero se mantiene constante, la inflación efectiva y la inflación esperada también lo será, suponiendo que la producción es nula. Tenemos entonces que la inflación efectiva y esperada debe ser iguales al crecimiento del dinero. Sustituimos la inflación esperada por la tasa de crecimiento y vemos que a medida que aumenta el crecimiento del dinero, los saldos reales disminuyen. Entonces esto se producen dos efectos opuestos. Por un lado, el crecimiento de la cantidad de dinero aumenta el señoriaje. También, un aumento del crecimiento de la cantidad nominal del dinero eleva la inflación, y suben los precios, y reduce por lo tanto los saldos reales, y el señoriaje disminuye. Entonces, como que es ambiguo eso, ¿sí? Esto lo podemos ver en el siguiente, vemos un gráfico donde se ve la relación entre el señoriaje y el crecimiento del dinero. Una forma de campana, una joroba. Acá muestra que cuando el crecimiento de la cantidad de dinero es bajo, se reduce un poco los salarios monetarios reales, un aumento de el crecimiento provoca una reducción de los saldos monetarios reales y el señoriaje aumenta. Cuando el crecimiento de la cantidad nominal de dinero es muy alto, es decir, la inflación también lo es, la reducción de los saldos monetarios es cada vez mayor por el aumento del crecimiento de la cantidad nominal del dinero. El señoriaje disminuye. Pero luego se lleva a un punto, en este caso es el punto A, es el punto máximo, donde hay una tasa de crecimiento de la cantidad de dinero y a partir de nuevos aumentos, el crecimiento de la cantidad de dinero reduce el señoriaje. ¿Sí? Ajá. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice así. ¿La escuchan bien, a Vero? Sí. Se escucha perfecto. Ok, sí, Vero. Perfecto. Bueno, vemos entonces ahora lo que es la relación entre los ingresos fiscales y el tipo impositivo. Bueno, esto se representa con la curva de Laffer. Laffer era un economista, Arthur Laffer, que sostenía que en los años 80, en Estados Unidos, una reducción de los tipos impositivos elevaría los ingresos fiscales. Pero estaba equivocado hasta que en ese momento, bueno, disminuyeron. Pero en términos generales, esta relación es válida cuando son muy altos, ¿sí? Son muy altos. Cuando los tipos impositivos son muy altos, son lo suficientemente altos, una nueva subida puede provocar en realidad una reducción de los ingresos. Esto es lo que genera, por ejemplo, hoy en día, no sé, el impuesto a las ganancias, en la cual hace que o uno no o no declare realmente lo que gana, o si hay aumentos que parte de, no sé, te generen sueldos en negro, por ejemplo. El impuesto a la inflación, el impuesto a la inflación está asociado también al señoriaje como un financiamiento monetario del gasto del sector público. El impuesto a la inflación es el producto entre el tipo impositivo, la tasa de inflación, y los saldos reales. Y la inflación puede concebirse como un impuesto sobre los saldos monetarios reales. Existe una diferencia con otros tipos de impuestos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que recibe el Estado, como la creación de dinero en cualquier momento del tiempo, no es un impuesto a la inflación, sino que es el señoriaje. ¿Sí? Y están relacionados estrechamente. Donde el crecimiento del dinero se mantiene constante, la inflación
inflación debe acabar siendo igual al crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Luego pasamos a la siguiente, donde vamos a hablar sobre la dinámica de la inflación creciente. Considerando que un gobierno que debe financiar el déficit repentinamente mucho mayor y decide financiarlo creando dinero, cuando la tasa de crecimiento de la creación del dinero aumenta, la inflación y la inflación esperada pueden tardar más tiempo en ajustarse. Es decir, a corto plazo, un aumento de la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero puede provocar un pequeño cambio en los saldos monetarios reales. A medida que pasa el tiempo, donde se ajustan los precios y disminuyen los saldos monetarios reales, el gobierno se encuentra con la misma tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero, genera cada vez menos señoriaje. Los saldos monetarios reales disminuyen, por lo que una tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero, el señoriaje es menor. Por lo tanto, el gobierno no puede financiar un déficit con una tasa constante de crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Pero podemos ver, hay otro efecto, el siguiente, que es el efecto Peirce-Olivera, que pasa con la recaudación en los tiempos positivos, ¿no? En los tiempos de inflación. Tomamos el efecto, se puede ver, es el efecto Peirce-Olivera, eso es en honor a Vito Tanzi y Julio Olivera, los economistas, que a medida que la tasa de inflación va siendo muy alta, el déficit presupuestario normalmente también aumenta, debido a que en parte los retardos en la recaudación del impuesto. Es decir que, por ejemplo, cuando tomamos como base los impuestos en base a la recaudación de la renta nominal del año pasado, el valor real disminuye con la inflación. Es decir, si, por ejemplo, el nivel de precios aumentó este año 10 veces, la recaudación real va a ser un 10% de lo en base a lo que el aumento de precios, ¿sí? O sea, que aumentó 10 veces. Exacto, ahí en realidad con el impuesto a las ganancias en la Argentina tienes un efecto que es que en realidad te pueden aplicar retenciones sobre diferentes cosas, con lo cual en parte te lo licúan. Pero pensemos que en épocas de realmente muy alta inflación, además de la parte de la economía en negro que tiende a generalizarse, también incluso esto empieza a tener mucho impacto en un impuesto tan simple como el IVA, ¿sí? Porque entre que vos tenés las ventas, las declarás y recién después tenés que presentar los saldos y demás, ya ese simple pasaje, pensé que estamos hablando de inflaciones de arriba de 30, 40, 50% en un mes, ¿sí? Ajá. Con lo cual, Sí. es realmente muy significativo el impacto sobre la recaudación fiscal. Sí, Vero. Sí. Bueno, y continuamos, bueno, en épocas de hiperinflación afecta a la economía en otra forma. Como vimos nosotros antes, en capítulos anteriores, en el momento cuando cuando hay una oferta monetaria, un aumento de crecimiento de la cantidad natural del dinero reduce el interés real, por lo cual aumenta la demanda y la producción. Eso, bueno, luego a través del tiempo, a largo plazo, hay una subida de precios y, bueno, y eso cambia, ¿no? Entonces, en épocas de hiperinflación también afecta la actividad económica en otras formas. Por ejemplo, el sistema de transacciones funciona cada vez peor. Hay un ejemplo en el cual dice que en Alemania, después de la Segunda Guerra, decía que para hacer las transacciones tenían que usar carretillas por la cantidad de dinero que se necesitaba para hacer las transacciones monetarias. Las señales de los precios, que son cada vez menos útiles, ya que varían muy a menudo los precios, entonces no se pueden tomar de referencia, y las oscilaciones de las tasas de inflación también son mayores. Bueno, ahí sigo yo. Vero, te dejo. Quedás sin el altavoz, ¿sabes? Bueno, además del enfoque que estuvimos viendo hasta ahora, en cuanto a la inflación, tenemos otros enfoques, los cuales, por ejemplo, tenemos el modelo de pugna por distribución del ingreso, donde lo que plantea es que enfatiza un aumento, digamos, de los componentes de los costos, desde el lado de los salarios, tarifas e insumos, margen de rentabilidad, que, digamos, enfatiza que esto es el impulso a que haya inflación, con lo cual después obliga, digamos, a la autoridad monetaria a convalidar este aumento, lo que hace a través de una política monetaria, de una expansión monetaria. A esto se le llama
Por eso dice que el efecto de pugna, el modelo de pugna, se materializa a través de los costos. Una de las posibilidades es a través de las presiones oligopólicas, donde habla, digamos, que los oligopolios plantean el margen que quieren tener y cuánto quieren ganar, y ante el aumento, digamos, de los precios, a través del margen. Por otro lado, por medio de los sindicatos también, son las causas para que luego haya una expansión monetaria y por lo tanto terminemos en un periodo de inflación. Por otro lado, tenemos el enfoque estructuralista, que lo que dice es que tienen en cuenta heterogeneidades estructurales de la economía que generan estrangulamientos e inflexibilidades de la oferta para adaptarse a la demanda. Esto significa que, digamos, hay diferentes heterogeneidades como las que planteo acá abajo en la diapositiva, que pueden ya ser factores institucionales, mercados oligopólicos y segmentados, falta de capacidad de iniciativa por parte del empresarial, alta concentración del ingreso, riqueza y poder, rigideces del sector externo público. Lo que habla es que primero lo que hay es un shock de la oferta, o hacia un tirón, por un tirón, digamos, de la demanda, y que luego es lo que después genera esto de la inflación. Bueno, por eso dice que las asimetrías en la economía provocan una presión inflacionaria que podría difundirse y ser persistente en el tiempo. Que, digamos, estos factores, estas heterogeneidades, es lo que logran la persistencia en el tiempo del proceso inflacionario. Después, en el capítulo hablaba, digamos, de un comparativo entre el enfoque monetarista, del monetarismo, y el estructuralismo, que es un poco lo que estuvieron hablando las chicas versus lo que yo estaba comentando recién. Dice que la causa de la inflación se da por exceso de demanda en los mercados. El monetarismo plantea, digamos, que la causa de la inflación es un exceso de demanda en los mercados de bienes y servicios provocado por un desequilibrio del mercado monetario. O sea que dicen que el origen, digamos, es una política monetaria y no como el estructuralismo, que lo plantea al revés. Lo plantea como un desequilibrio sectorial o micros desequilibrios, porque habla de sectores pequeños, ya sea, digamos, los asalariados, los empresarios por un lado, los insumos por el otro. Y esto dicen que se da por la inflexibilidad de la oferta. O sea, la oferta no responde tan rápidamente como la demanda quisiera. Después, por otro lado, tenemos el objetivo. Dice que el objetivo de la política económica del monetarismo es la estabilidad, es una precondición para el crecimiento, el cual es una consecuencia normal de la estabilidad. En cambio, el estructuralismo dice que la estabilidad no es una garantía de crecimiento, que esta muchas veces es una condición necesaria para la estabilidad, pero que no es una garantía, sino que es una condición más dentro de la estabilidad. Por otro lado, tenemos que la política monetaria para el monetarismo es el instrumento fundamental para lograr la estabilidad. En cambio, para el estructuralismo, la expansión monetaria es una consecuencia, no es una causa de la inflación, que es por lo que yo planteaba antes, que el origen está en los sectores y que después, digamos, el Estado responde con la política, una expansión monetaria generalmente. El monetarismo plantea que el Estado no debe ser protagonista, en cambio el estructuralismo plantea que la empresa pública y privada se deben complementar. Después, por otro lado, el sistema tributario del monetarismo es neutro, en cambio en el estructuralismo el sistema tributario es progresivo. En el monetarismo tenemos que el sistema financiero es libre, que el tipo de cambio es único y la tasa es libre o fija. En cambio, en el estructuralismo se plantea que el Banco Central debe subordinarse al Estado y el tipo de cambio debe ser regulado. Pues, tenemos lo que se denomina la inflación inercial y mecanismos de propagación. Son unos modelos que plantea el capítulo que son bastante recientes. Dice que la inflación inercial está explicada por las expectativas. Yo lo que entendí era que tenía que ver con digamos, la expectativa que tiene el público respecto a los precios, que es algo más, ¿cómo decirlo? No es algo matemático, sino que tiene que ver con la sensación de la gente. Bueno, dice que la inflación de hoy es igual a la de ayer, más los choques de la oferta y las causas cíclicas. Acá plantea una pequeña formulita. Y después dice que la persistencia de la inflación tiene lugar por la indexación formal e informal de los contratos. Justamente como plantea el tema de las expectativas,
Con respecto a los contratos, dice que cuando vos, digamos, generas un contrato y ya esperás que digamos, la inflación a futuro sea más alta, ya lo indexás por esa, digamos, por esa expectativa. El público, bueno, actuará de acuerdo a las expectativas, que es lo que le comentaba antes, y fijará sus precios, otorgando concesiones salariales conforme a la inflación esperada. Que bueno, que bajo estas premisas, si todos operan igual, la inflación esperada tendría que ser la efectiva. Porque digamos que de alguna manera es esto de qué viene primero. Bueno, si uno tiene expectativas de que va a suceder, como que todo converge en que suceda. El mercado que estaba nombrando. Este modelo dice que prevaleció hasta fines de los 70, donde los salarios, el tipo de cambio y los precios internacionales se consideraban como variables exógenas. Como que hoy en día, digamos, eso se está modernizando y hay cosas que se ven que desde el ámbito del Estado se puede llegar a modificar, no los precios internacionales, pero sí se pueden tomar políticas que, bueno, que modifiquen esto. Cori, ¿seguís vos? ¿Querés tomar el mando? Te lo paso yo. Tengo un problema, no ¿No lo veo tenés? las diapositivas. Bueno, pero lo Que tenés si en las cómputo, yo te quieren... las paso. Sí, sí, no, yo lo que vi sí las puedan ir moviendo alguna de Dale, ustedes. yo no muevo. Ahí ¿Sí? arrancás. Bueno. ¿Cómo se terminan con las hiperinflaciones? Es decir, no se terminan, sino que se detienen a través de programas de estabilización. Están los programas que son ortodoxos, los heterodoxos. Los heterodoxos son los que contienen políticas de rentas, aparte de las medidas fiscales y monetarias. Los ortodoxos solo se basan en medidas fiscales y monetarias. Los heterodoxos son en general los que se aplicaron en las hiperinflaciones de Latinoamérica entre el 80 y el 89, y los ortodoxos en Australia, en Alemania, en Grecia. Los programas de estabilización comprenden está la reforma fiscal, que reduce el déficit presupuestario público y lo hace a través del gasto, reduciendo las subvenciones y suspendiendo temporalmente los intereses de la deuda pública. Desde el lado del ingreso, no generando más impuestos, sino cambiando la composición impositiva, ¿sí? Es decir, sustituyendo un impuesto por otros, ¿sí? Tratando de cambiar el impuesto de la inflación, ¿sí? Por otros. Siempre que lo esencial es convencer a la gente de que esto va a reducir el déficit presupuestario, por sobre todo. La toma otro de los programas de estabilización es el compromiso, ¿sí? Que se demuestre el compromiso del Banco Central de no monetizar la deuda pública. ¿Cómo? Puede ser a través de un decreto que no permita al banco comprar deuda pública, o adoptar oficialmente la dolarización, donde se renuncia al señoriaje, o fijando el tipo de cambio a una moneda de baja inflación. También los programas de estabilización se aplican, como bien lo dije antes, en los heterodoxos, la política de rentas, ¿sí? Donde se controla el precio de los salarios, ¿sí? Dice que esto ayuda a coordinar las expectativas. Por ejemplo, si las empresas saben que los salarios no van a subir, entonces no van a subir los precios. Y otros también se sostienen en la credibilidad de reducir el déficit y la independencia del Banco Central. Bueno, se dice,
si fracasan, si pueden fallar estos programas de estabilización. De hecho, sí, pueden fallar. Uno de los casos por los cuales puede fallar, en Argentina han fallado 5 planes. Un programa de estabilización puede fallar por un mal diseño. Por ejemplo, un programa que se enfoca al control de los salarios y aumenta la cantidad de dinero, no está bien diseñado, por lo cual no llega al final a la estabilización de esta hiperinflación. Después también una fuerte oposición, política que se beneficia con esta hiperinflación, se va a oponer a esta estabilización y muchas veces lo hacen con huelgas y disturbios que no permiten llegar a buen final con los programas de estabilización. Y otra es... No necesariamente es que se beneficien con la hiperinflación, sino simplemente que no hay suficiente fortaleza política por parte del gobierno como para imponer un ajuste creíble y que la gente crea realmente que no va a haber emisión monetaria para financiar déficit. Si la gente sigue creyendo que va a seguir habiendo emisión monetaria para financiar el déficit, no se detiene el proceso inflacionario. Y las dificultades pueden venir, las dificultades que pueden originar esa falta de credibilidad por parte de la política del gobierno puede llegar a ser que no logran subir los impuestos lo que tienen que subirlo, no logran renegociar, por ejemplo, los pagos de la deuda como para agarrar y bajar la necesidad de fondos para pagar esa deuda, o que no logran contener el incremento del gasto por diferentes otros motivos. O sea que el gobierno no tiene capacidad para o poner los impuestos o los fondos adicionales como para equilibrar las cuentas, o disminuir el gasto real, o equilibrar realmente eso. Esa falta de credibilidad respecto de la capacidad del gobierno para hacerlo es lo que te lleva a que no sea creíble y por eso suceda. Si vos, imagínate, vos sos gremialista, sos de la CGT, te dicen vamos a congelamiento de precios y salarios, vos ves que los precios siguen subiendo, que no están parando nada los precios, que hay una emisión monetaria descontrolada, ¿vos vas a dejar que los únicos que paguen el ajuste sean tus asalariados? ¿Tus representados? Claro, no. Digamos, no es que vos te beneficiás, claramente a los sindicatos no les conviene, ni a los sectores trabajadores les conviene, en lo más mínimo que haya un proceso hiperinflacionario, pero tampoco vas a ser el único que va a ajustar los salarios mientras todos los demás están ajustando, ¿entendés? Entonces, no es que se ven beneficiados, sino que no pueden hacer otra cosa. Claro. Bueno, también uno de los fracasos es por a pesar que los mercados financieros esperen que esos planes de estabilización fracasen. Entonces esto hace que los mismos mercados lleven a una devaluación, que los mercados financieros piensen que se viene una devaluación, entonces los tipos de intereses suben para los bonos nacionales y esto lleva a una recesión como consecuencia. Eso puede ser otra de las fallas, otro de los fracasos de los programas de estabilización. Los costos de la estabilización, durante la hiperinflación, las negociaciones de salarios y de precios se ajustan todo el tiempo, por lo cual es irrelevante, como así no pasa en lo que es la inflación. Para lo que es relevante en la hiperinflación es la credibilidad en los programas, en las políticas monetarias. ¿Sí? Los programas que tienen éxito son aquellos que aumentan la credibilidad, el aumento de la credibilidad en las políticas monetarias, provocando una reducción del interés con el paso del tiempo, ¿sí? Incluso cuando se llega al momento de la credibilidad, el tipo de interés suele generar una recesión. En general, las hiperinflaciones
lo que sucede es una reducción de la producción, si bien digo. Y bueno, la conclusión una de las conclusiones a las que se llega en este capítulo es que los mecanismos de ajuste para llevar a la producción a su nivel natural fallan, ¿sí? Y muchas veces los gobiernos pierden el control de la política fiscal y la monetaria ante perturbaciones negativas como son las guerras, la explosión social, y esta consecuencia puede producir inflación hasta una hiperinflación. No sé, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ah, Estamos bien. ¿Vos, Gustavo, estás viendo la presentación? Porque me dicen algunas de las chicas que no la pueden ver. Yo veo todo. no la volví a ver. Ah, genial. No, Yo veo también. todo y va a quedar grabado, lo van a poder después ver por YouTube. Ah, genial. Bueno, Bien. ¿Estamos bien? No sé si tienen algo más para agregar. Si no, ¿algo más? no. Bien. No. Entonces corto la grabación.